la titulé Dios, un paso adelante. Y yo quería preguntar acá, ¿cuántos papás y cuántas mamás hay? A ver si se animan a levantar la mano, los padres y las madres. Bien, pastor, usted las dos, porque usted encima va por padre espiritual y biológico. Bien, bajamos manos. ¿Cuántos hijos hay acá? Un montón, y un montón de los que somos padres también somos hijos, ¿no? Es importante eso. Bien, padres, levanten la mano el que alguna vez, papá o mamá, dijo, llévate un abrigo porque va a refrescar. Sí, somos muchos los que anticipamos lo que va a pasar. Hijos, ¿cuántos? Y sean sinceros, no se vale, porque mentir no es de Dios. ¿Cuántos hijos alguna vez pasaron frío por no llevarse el abrigo? Cuando uno se va de la casa del papá y la mamá es terrible, porque ahí te das cuenta que tenés que llevar paraguas, abrigo, y nadie te avisa. De pronto es terrible. Bien, mi nena no levantó la mano, porque cuando salgo con ella... ¿La levantó? Bien ahí. ¿Saben? Cuando yo salgo con mis hijos y se olvidan en abrigo, les doy el mío. Yo puedo pasar frío, pero a mis hijos, a los hijos trata siempre de protegerlos, ¿no? Mi pregunta, ¿está mal que no agarren el abrigo? Sí, está mal que no lo agarren. ¿Qué es lo que está mal de no agarrar el abrigo? La desobediencia. Agarrar el abrigo, esa acción no estaría mal si se la olvidan. Lo que está mal es que no me está haciendo caso a mí, que voy un pasito adelante de ella. No sé si se entiende el título de la prédica. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva agarró la manzana, mordieron la manzana, pero agarrar la manzana, el acto de agarrar la manzana o morder la manzana, no está mal. ¿Qué es lo que estuvo mal de eso? La rebelión, la desobediencia, lo que se gestó en el corazón de ellos, eso es lo que estuvo mal. Cuando Dios nos creó, Él nos dio algo que se llama libertad de elección. Es una palabra que no me sale. Es libre al... Bien, qué bien que le sale, ¿no? Es un trabalengua. Bien. Nosotros teníamos libertad, nosotros tenemos libertad. Yo puedo elegir. El deseo en el corazón de Dios fue que nosotros lo adoremos. Sí, ese fue su deseo. Y cuando vino el otro día, el domingo, cuando se predicó, se explicaba que la adoración no es estar todo el día cantando. O sea, Dios no es que Él quiere que yo esté todo el día con los ojos cerrados, las manos levantadas y alabando y cantando y cantando y cantando. Eso no es la adoración. Es toda una forma de vida, ¿sí? Donde la rebelión, la desobediencia, no tiene lugar. Entonces, nosotros libres de elegir, Dios con el deseo de que adoremos, Dios entendiendo y sabiendo en toda su sabiduría qué es lo que a mí me conviene, cuál es mi bien, ¿sí? O sea, Dios te forma desde el vientre de tu madre y tiene todo un propósito, hay todo un diseño para vos. Y en todo ese diseño, tu rebelión no está contemplada. Si bien Dios la sabe, y por eso va un paso adelante, ¿sí? En Mateo 6:33, ¿lo tienen ahí? Que es uno de los versículos que más me gustan. No, Proverbios, no, Mateo. Yo no era el que yo sabía. Bien, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Vos sos libre, vos sos totalmente libre de hacer lo que vos quieras. Vos sos libre de elegir la carrera que vos querés elegir. Y vos sos libre de casarte o ponerte de novio o en pareja con la persona que vos decidas. Y en el tiempo en el que vos decidas. Sos libre de hacer el trabajo que vos decidas. Y sos libre de ir al país que vos decidas. Sos libre de irte de tu casa cuando vos decidas.
también sos libre de buscar primeramente el reino de Dios. Y todas esas otras cosas que vos sos libre de hacer por tu propia cuenta van a ser dadas por añadidura. El deseo en el corazón de Dios es que nosotros lo adoremos, ¿sí? Y acá en Mateo nos invita a buscar primeramente el reino de Dios. Quiere decir que en esa libertad que Dios nos da para poder accionar, nosotros podemos o buscarlo a Él o no buscarlo. Pero no hay una parte cero, no hay una parte donde decís, bueno, me paro acá y voy para allá y voy para Dios. Y si no, voy para allá y voy por el diablo y si no, me quedo acá. Acá, punto cero, no voy para ningún lado, no existe ese lugar. Cuando vos no te acercás a Dios, te estás acercando al otro lado. Inevitablemente tus acciones siempre te van a ir llevando hacia algún lugar. Si vos no seguís la voluntad de Dios, entonces te estás rebelando. Y ahí entra el pecado. La rebelión de Adán no fue solo la rebelión de Adán y Eva. No fueron ellos solamente el problema en este mundo, sino que en ellos se personifica la esencia del ser humano. Nosotros tendemos a no tener una visión panorámica, a no poder observar todo el campo. El único que sí sabe y que sí puede observar todo es Dios. En Proverbios 14, ahora sí. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Vos como ser humano, vos podés mirar. Y si yo te hablara, por ejemplo, de mis hijos, te voy a decir que para mí mis hijos son lo primero. Porque cuántos padres en una situación, miren, hace muchos años, en la época de la dictadura, mi hermano era muy bebé, muy chiquito, iba en el carrito, mi mamá escuchó un estallido y en esa época donde estaba todo como con cierto miedo en el aire, mi mamá lo primero que hizo fue tirarse arriba del carrito de mi hermano. No pensó en esconderse, en taparse, ella no lo dudó. Para ella su hijo fue tan importante que no pensó si a ella le pasaba algo. Yo le tengo pánico a las arañas, pero le tengo miedo en serio. Es una cosita que estamos trabajando. No me gustan. No es una cosa que yo la veo ahí, siento que se me va a venir a la cara así y me va a asfixiar. Mi hijo era muy chiquitito y había dos de esas enormes, porque para mí eran grandes como toda mi mano. No sé si eran tan grandes, pero yo las vi gigantes. Y eran dos. Y Daniel empezaba a caminar y estaba cerca. Mi accionar fue sacarme la chancla y darle a la pared. Jamás lo hubiese hecho. Pero para mí Daniel es tan importante y Zaira son tan importantes que no hay algo que esté primero. ¿Está mal amar a los hijos? No, no está mal. Hay un salmo que dice que son un regalo. ¿Sí? Los hijos son un regalo que Dios nos da y los tenemos que cuidar. Pero no los podemos idolatrar. Porque en cuanto yo hago de mi hijo mi mundo y a Dios no lo pongo primero, entonces pongo a mi hijo se va a querer casar, va a querer hacer su vida y yo voy a sentir un vacío. Porque ese lugar que yo tengo vacío no lo puedo llenar con mi hijo, no lo puedo poner en primer lugar. Sí, Dios me manda a que lo cuide y hay un montón de cosas hermosas en la Biblia para poder ayudar en la crianza. Sí, Dios me invita a que yo ore por mi hijo, que interceda por mi hijo, que cubra a mi hijo, pero no lo puedo idolatrar. Mi hijo no puede ser mi centro. Hay un montón de caminos adelante mío y está bueno, vos decís, ¿pero qué tiene de malo? Un hijo es hermoso, pero no lo podés poner en el lugar de Dios. ¿Sí? Lo mismo pasa con las parejas. Vos amás a tu pareja, pero hay un montón de versículos en la Biblia que te dice cómo cuidar a tu mujer, cómo cuidar a tu marido, pero ningún versículo te dice que esa persona va a tener que ocupar en tu corazón un lugar, el lugar central. El primer lugar, porque ese primer lugar es de Dios, porque en el deseo de Dios, cuando Él nos creó, era que nosotros lo adoremos, que sea Él nuestro centro, porque si no terminás asfixiando a tu pareja y no ayudas en su propósito. ¿Se entiende? Lo mismo con el trabajo. ¿Cuánta gente vive agarrada a su trabajo? Y conozco, miren, la docencia,
un montón de maestras hacemos de nuestro trabajo la vida. Y yo la miro así a Debbie y digo, Debbie está todo el tiempo, porque a ver, aparte a Debbie la molestamos todo el tiempo por teléfono. Pero no se puede agarrar ella, ni no nos podemos agarrar nosotros de nuestro trabajo, porque en cuanto a nuestro trabajo pasa a tener ese lugar principal y es lo primero en lo que pensamos cuando nos levantamos. Y es lo que pensamos durante todo el día. Y es lo que nos pensamos cuando nos acostamos. Entonces ese trabajo pasa a ocupar un lugar equivocado. Y cuando ese trabajo se terminó, o cuando ese trabajo te pesa un montón, porque las cargas que Dios te va a poner son todas livianas. Y son cargas que vas a poder llevar con la fuerza que Él te da. El pastor me preguntaba recién cómo nos preparábamos para la escuelita. Y yo digo, primero entendí que para la escuela, porque las docentes estamos próximas a comenzar. No le des a una docente una tarea extra en esta fecha. Esta fecha y diciembre, no. La bendecís con un mate, una palabra de aliento, un versículo. Pero estas son fechas muy pesadas para nosotros. Ahora, cuando él me preguntó y yo entendí que me estaba hablando de la escuela bíblica de niños, dije, ¡ay, sí, re bien! Porque esa no me pesa, pero porque la llevo diferente. Yo entiendo que en la escuela bíblica hay un mover espiritual, hay un mover del Espíritu Santo y una libertad que no tengo en la escuela, que es mi trabajo. Entonces, incluso en los ministerios, uno, que siempre el pastor lo dice, vos podés amar a Dios y el trabajo que haces para Dios, pero no podés poner el trabajo que haces para Dios antes que a Dios. No puedo hacer los devocionales porque yo tengo que preparar las clases de la escuela bíblica de niños. No me puedo quedar hablando con este nene porque tengo que ir a limpiar arriba porque queda todo el piso sucio. Esas cosas no, porque Dios está primero. ¿Se entiende? Siempre tenemos que tomar, bueno, eso ya lo habíamos dicho, decisiones. Y en esa toma de decisiones, ¿cómo hacemos? ¿No? En Colosenses 1, del 15 al 23, porque tomar decisiones implica tener que ir para algún lugar, tener que hacer algo, y ese algo te puede salir súper bien, como te puede salir súper mal. Y mirá en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. O sea, todo. No hay algo que escape al conocimiento de Dios. No hay un trabajo, no hay un proyecto, no hay una pareja, no hay un hijo, no hay una casa. No hay algo, no hay nada que esté en esta tierra que vos puedas ver o que no puedas ver. Ustedes saben que hay toda una parte espiritual que no vemos, un mover en el espíritu que a veces no se ve a simple vista. Vos estás mirando y no estás viendo las huestes del mal que vienen hacia vos a atacarte. Entonces, todo eso, lo visible y lo invisible, todo eso está bajo el control de Dios. Y mira, dice, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si vos no podés tener una visión total de todo, si vos no podés tener un control de cosas que se van a escapar porque no sabés lo que va a venir, bueno, Dios está por sobre todo, Él conoce todo, es el creador de todo y está al pendiente de todo. Entonces otra vez vamos a volver a Mateo. Busca primeramente el reino de Dios. Tu relación con Dios es lo principal. Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Está hablando de Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo. Cuando hablamos de Jesús, cuando nosotros lo mencionamos a Jesús y cada vez que yo pienso en esto de la desobediencia y la rebelión, hay cierta inquietud, porque vos decís, Adán y Eva se equivocaron.
Pero si yo estuviera en ese lugar, seguramente me hubiese equivocado. El orgullo, la duda, la envidia, todo eso, la vanagloria que el diablo empezó a mover, a cualquiera podría haber hecho caer. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, el paso adelante de Dios, el estar anticipado. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Era larguito. Yo le pedí perdón a Brenda porque no lo podía cortar. No había una parte de todo este versículo que pudiéramos sacar. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Cuando las personas nos equivocamos, cuando erramos, Dios está ahí para que nosotros nos podamos reconciliar. No era posible que nosotros hiciéramos algo para agradar a Dios. Inevitablemente haces un paso y dos pasos. El primero, ponele que lo hagas bien, el segundo, algo pasó. En el pensamiento, en las acciones. De la única manera posible era con Cristo para poder lograr esa reconciliación. La rebelión estaba en el corazón del hombre. Y yo pensaba, cuando se menciona a Dios en la Biblia y cuando me pongo a pensar por qué tantas cosas a veces nos atacan y cuánto al diablo le molesta que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, que hagamos las cosas bien, y siempre que buscamos en la Biblia vemos la necesidad del diablo de parecerse a Dios. Y en algo que no se pudo parecer y no anticipó, es en anticipar. Dios sabe lo que vas a hacer. Y ya mandó a Jesús y ya tiene todo un sistema preparado para que en cuanto vos decidas, Él te pueda sostener. Porque en ningún momento Dios va a tomarte por la fuerza. Vos sos libre. Cuando vos quieras volver, Dios tiene todo un sistema para agarrarte. En ningún momento Dios te va a despreciar. Ese amor tan inmenso es algo que el diablo jamás pudo entender. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Dios para poder reconciliarnos, para que nosotros podamos volver a Él? Yo me preguntaba, todo lo que pasó, lo de Adán y Eva, la creación, lo tomó por sorpresa a Dios, porque entonces, y hay un pasaje, a ver si era Isaías 53:6, Wandy, porque no era, ¿no? Hay un pasaje que dice que Dios ya sabía de todo lo que el enemigo iba a hacer. Y ya de antemano Jesús estaba predestinado a venir y sacrificarse en la cruz, antes de la creación. Y aún así todo nos amó tanto que nos creó igual. Vamos con esto de la redención. Hasta acá veníamos con la rebelión, ¿no? Todo lo que pasa cuando uno decide desobedecer. O sea, vos tenés la posibilidad de la rebelión, vos tenés la posibilidad de desobedecer. Y Dios ya pensó en la redención. Redención es devolver lo que está perdido. Todo aquello que se pierde, volverlo a su lugar. Dios nos crea con el propósito de que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando ante la rebelión eso se corre, Dios ya tenía pensada la redención. Romanos 5:12. Ahí sí, ese sí te lo pasé en orden. 5:12. Ahí está. Bien. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte.
Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero a esto había un paso adelante. Y ahora sí, Isaías 53:6. Si no, lo tengo yo acá. Y... ¿No lo pasé? Lo tengo acá. Está todo bajo control. Mirá. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, este era el que yo decía, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Cuando vos te equivocaste, bueno, no te condenes, porque Jesús ya murió, ya hizo el sacrificio para perdonarte, para que vos te puedas presentar adelante de Dios sin mancha. Ahí está. Romanos 6:23. ¿Sí? Ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el diablo ingresa al pecado, cuando viene la rebelión, cuando viene la desobediencia, bueno, mira, tranquilo, el regalo de Dios es un regalo, la salvación es un regalo, no es algo que vos podés hacer. Y cuando uno realmente lo entiende, ahí empezás a pensar, ¿soy merecedor? ¿Yo lo merezco? Y ahí yo los invito a que observen las relaciones de padres e hijos. ¿Qué cosas vos no harías por un hijo? Aquellos que todavía no son padres, son hijos. Bueno, ¿qué cosas sus padres? Y si no tienen a sus padres, tenemos un padre espiritual. ¿Qué cosas no serían capaces de hacer por el bienestar de un hijo? Dios, ¿qué es lo que se hubiese reservado? Porque no se reservó nada. Desde el momento en que Jesús viene y muere por nosotros, no se reservó nada. Y mejor aún, no hay nada que el diablo pueda hacer que le gane. No hay nada que el diablo, en lo que el diablo pueda tener mayor poder. Entonces, al momento de decidir, cuando tengas que decidir, porque para algún lado vas a tener que caminar, vos decís, mira, ¿puedo ir a la iglesia o me puedo quedar jugando a la compu? Bueno, yo te diría, acércate para este lado, vení a la iglesia, porque inevitablemente, en el momento en que vos decidís no escuchar la voz de Dios, estás decidiendo ir para otro lugar. Y para el otro lugar no tenés a alguien que te esté esperando para cuidarte, para protegerte, para llevarte a más. Cuando vos decidís formar tu pareja vos solo y no le pedís consejo a Dios, pensá a futuro. Esa pareja va a ayudarte a cumplir tu propósito. Va a ir con vos en oración. Ahora, Ese y Romy están pasando, y Erika, están pasando un momento difícil. Pero están los dos juntos y los dos acudiendo al mismo Dios y seguramente que se están fortaleciendo el uno al otro. El uno al otro están sabiendo que acá hay una iglesia que los acompaña, que los abraza en oración. Entonces, cuando vos tengas que elegir una carrera, ponelo en oración, porque vos vas a poder elegir la carrera que pensás que te va a dar más dinero. O vas a buscar la carrera que te parece que es fácil. Mi hijo está estudiando educación física y muchos piensan, ay, pero educación física. Y de muchos de los chicos que se anotan, la gran mayoría no pasa el primer año. Hay una materia que se llama natación y hay muchos que no saben nadar y es re difícil. Y a veces dicen las maestras, ay, las maestras no hacen nada. No, ni tenemos 3 meses de vacaciones y es que no hacemos nada. Es un súper trabajo. Si vos no estás alineado con Dios,
cualquier trabajo que te propongas, que no cumpla tu propósito, te va a pesar. Por ahí seas bueno y lo hagas bien y puedas vivir, y hay gente que vive toda una vida sin pedirle consejo a Dios, pero el propósito para que esa persona fue creada no se está cumpliendo. Y es una vida que no lleva frutos. Entonces, vas a vivir, pero poné tu vida en manos de Dios para que tus elecciones tengan frutos, tengan propósitos, ¿sí? Colosenses 1, del 2 a 14. ¿En qué tendremos redención y perdón de pecado? ¿O me lo pasaste muy rápido? A ver, para que lo leo desde acá. Acá. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, del cual vive en luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Yo les había dicho que redimir era devolver algo a su lugar. Bueno, en la obra de Jesús, Dios nos devuelve otra vez cerca suyo. Y es maravilloso vivir una vida cerca de Dios porque todo lo que Dios tiene pensado para vos es lindo, es agradable. Aún las dificultades cuando las atravesamos de la mano de Dios. Hay un versículo que dice que acá en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que nos quedemos tranquilos, que Jesús ya venció al mundo. Entonces, cuando uno se acerca a Dios y cuando uno decide cumplir su voluntad, la vida pasa a ser menos pesada, más divertida, más desafiante, más entretenida. A veces pasa que vivimos y no sabemos para qué. Me levanto, voy, hago, vengo, me acuesto, sigo, pero ¿para qué? Si uno piensa en la vida del ser humano, vos llegaste adulto, trabajás, venís a tu casa, te acostás, al otro día te levantás, trabajás, llegas a tu casa, y es como medio monótono se hace, ¿no? Sin embargo, cuando vos estás en Cristo, siempre algo nuevo aparece. Dios siempre algo nuevo te da. Un desafío nuevo te presenta, una nueva persona para ayudar, un nuevo lugar para visitar, una nueva actividad para realizar. Entonces, es como que nunca estamos en agua quietita ahí que no sabemos qué hacer y nos aburrimos. Y siempre Dios te va llevando a nuevos lugares. Bien, volvemos a Colosenses 1:12. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Yo les decía que el diablo siempre es imitador, trata de imitarlo a Dios, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa o cuando uno trata de ver cómo se mueve el diablo, no anticipa esto, no pudo anticipar que Dios nos iba a perdonar. Esa parte de amor, esa parte de entrega, esa parte no la anticipó, no la vio. Y este sacrificio tan lindo que hizo Jesús, este querer volvernos hacia Él y perdonarnos y llevarnos, es realmente para pensar y repensar qué haces de tu vida, qué querés hacer de tu vida. O sea, te podés quedar en esa etapa de rebelión, donde vos vas como podés, para donde querés, pero yo te invitaría a que entres en esta etapa de redención, de escuchar la voz de Dios, de poner tus elecciones en sus manos, tus propósitos en sus manos, tus decisiones, aquellos que están comenzando en esta vida de decir, bueno, tengo que elegir una carrera, tengo que elegir, quiero formar mi familia, tengo que ver dónde voy a vivir. Bueno, esas decisiones que son súper importantes, ponelas en manos de Dios. Y aquellas decisiones que parecen que no fueran súper importantes, también ponelas en manos de Dios. Muchas veces las amas de casa, y en esta época más todavía, que tenemos que ir a hacer las compras, bueno, esa pequeña decisión de decir, tengo que ir a comprar, tengo que hacer esto, tengo que visitar al hermano, tengo que llamar,
Bueno, ponelo en manos de Dios también. ¿Qué programas en la tele uno a veces mira? Porque la vida con Dios no es solamente los domingos o los miércoles, o bueno, los lunes, los martes a la mañana, los viernes. El pastor se encarga de que estemos conectados. Pero la vida con Dios no solamente acá. Y otra vez traigo a memoria lo que le está pasando a Ezequiel y a su familia. En estos momentos difíciles, Dios también está ahí. Dios no está acá con nosotros y de ellos se olvidó. Dios está con ellos en este momento. Entonces, si Satanás estas cosas no las pudo anticipar y no las entiende, porque a mí me cuesta entender cuánto nos ama y cuántas veces nosotros nos sentimos culpables o la culpa se la llevó Cristo, me dice el pastor siempre. Uno se condena cuando hace las cosas mal. Y cuando te equivocas, te cuesta perdonarte. Es más fácil perdonar al otro que perdonarte a vos mismo. Pero Dios, en su amor, en su eterno amor, y con mucha paciencia, Él nos perdona, Él nos ama. Realmente cuando vos le decís a alguien, te amo, o sea, tengamos en cuenta este significado del amor, no el significado de la posesión, sino que este significado del amor, de la libertad, del perdón, de realmente empatizar, realmente lograr entender al otro. Y pastor, me porté re bien porque ya vamos terminando. Voy por el último versículo. Bien. 1 Pedro 1, 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y otra vez me pregunto, el diablo esto no lo sabía. Entonces, cuando vos tengas que elegir y cuando vos tengas que decidir para qué lado vos querés ir o qué cosas vos querés hacer, bueno, yo te invito a que juegues para el lado que ya tiene la victoria, para el lado de este Dios que ya te conoce, que ya sabe lo que vas a hacer y que está esperando que decidas por Él, que está esperando, que tiene un montón de cosas hermosas para darte, pero el que tiene la decisión sos vos. Dios va a estar, a ver, yo a mi nena le digo, che, agarrate el abrigo. En cuanto no se lo agarró, si se da vuelta y me dice, ma, yo tengo frío, el abrigo se lo doy. De algún lado yo voy a sacar. Ella cobijada va a estar. Ahora, el frío lo pasó, capaz que después termina engripada. La consecuencia está. Cuando nosotros decidimos no hacerle caso a Dios y por un ratito hacer así con el oído y mirar para otro lado, bueno, no pasa nada. O sea, del momento en que vos te des vuelta con un corazón arrepentido y sincero, Dios va a estar ahí, con la mano así extendida diciéndote, hijo, vení. La parábola del hijo pródigo. Dios va a estar esperando que volvamos. Las consecuencias seguramente van a estar. Yo siempre le pido a Dios, por mis hijos y por mi marido, que los llame con lazos de amor. Que era una oración que mis papás hacían por mí. Cuando yo decidía taparme el oído y mirar para otro lado, mis papás lo único que le pedían a Dios es, tráela con lazos de amor. Porque cuando vos estás a merced del enemigo, el enemigo no se va a fijar de que a vos no te pase nada malo. Entonces, cuando oramos por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, bueno, que vengan prontamente con lazos de amor. Que sea una situación que no deje esas secuelas duras y feas. Porque Zaira puede tomarse un resfrío si no me hace caso y no se lleva el abrigo. Pero si ella decide formar su familia sin el consejo de Dios, sin escuchar a Dios,
si uno decide emprender un negocio, si uno decide emprender una carrera, sin el consejo de Dios, por ahí pasaste un montón de años estudiando algo y después terminás trabajando de cualquier otra cosa. Yo conozco un montón de personas que son contadores porque sus padres son contadores, pero ellos ahora ejercen otra cosa porque nunca les gustó la contaduría y fueron muchos años de estudio. Lo mismo con la medicina. Entonces, bueno, ¿cuál es tu propósito? Cuando Fede tuvo que elegir una carrera y fue a buscar consejo del pastor, el pastor pudo orientarlo por un lugar que capaz que no hubiese sido el que él hubiese tomado al principio. Y él podría haber elegido su carrera y haber hecho su vida. Y capaz que en algún momento, después de tantos años, se daba cuenta de que no. Y todo ese esfuerzo y todo ese tiempo. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no te tapes el oído y mires para otro lado, porque Dios va a estar ahí esperándote. Mientras vos te decidas a escucharlo, seguramente va a haber otras personas que hagan lo que Dios quiere que vos hagas. Muchas veces me ha pasado de no ser sensible a la voz del Espíritu Santo y en cuanto me quiero dar cuenta, otra persona está haciendo eso que, esto era lo que vos querías que yo hiciera. Pero mira, y es tan satisfactorio cuando uno está conectado con Dios. Es tan agradable, es tan placentero llevar a cabo un trabajo o llevar adelante una familia, llevar adelante un ministerio, cuando es Dios el que te está respaldando. ¿Cuántas veces escuchamos las historias de misioneros que vos decís, ¿y te animaste? ¿Y largaste todo y te fuiste? Tu mamá, Mirta, era una. Ella escuchó la voz de Dios, agarró las cosas y se fue. Y vos decís, y a un país donde capaz que no hablaban tu idioma, y con qué recursos, pero cuando vos vas con la mano de Dios, todo lo demás, Dios te lo da por añadidura. Entonces, busca primeramente el reino de Dios. Hace poquito, yo le decía al pastor que una de mis grandes luchas era el tema del diezmo, de declararlo, porque uno a veces en la familia, en los matrimonios, cuando por ahí no compartimos la misma fe, es difícil para el otro entender por qué uno hace lo que hace. ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué te levantás a las 6 de la mañana y venís a orar? Y el diezmo, a muchos cuando les tocamos el bolsillo, es duro. Pero yo le decía al pastor, después de mucho tiempo me animé, ahí me ungí, dije, bueno, total, ya está, vamos, lo hago. Yo sentía que era algo que Dios me estaba pidiendo. Y sentía que no valía mi diezmo si yo no podía hablarlo con mi marido. Pero porque yo pensaba, digo, pero si es algo que, si es mi sueldo y yo lo hago para vos, Señor. Digo, ¿qué tiene que ver mi pareja? Y resulta que los dos somos una sola carne, entonces cuando decidimos unirnos en matrimonio, Dios me estaba pidiendo, probame en esto. Y yo fui con todo el miedo, les puedo asegurar, ya fui y dije, bueno, no tengo más nada que perder. Mirá, vamos a hacer las cuentas. Esto es para el diezmo. Y rapidito le dije las otras cuentas, sea cosa de que no me escuche mucho. Pero todas las otras cosas no las escuchó y me volvió a preguntar, ¿el qué? Y yo le volví a decir todas las otras cosas. No, ¿el qué? Hasta que él me dijo, sí, el diezmo. Yo le decía al pastor, a partir de ahí empecé a orar porque digo, bueno, acá se viene. Y si hay algo que a mí no me gusta o me cuesta es soportar el humor del otro. A mí me gusta cuando todos estamos bien, ahí estamos todos bárbaros. Pero cuando yo tengo que hacer frente a un dolor ajeno, me duele tanto como te duele. Entonces, sufro tanto como está sufriendo el otro. Y cuando el otro se enoja, como estar enojada no me gusta, es una emoción que no la puedo manejar. Y me cuesta. Yo dije, bueno, acá ya está. Y empecé, y cuando me quise dar cuenta, ni estaba enojado, ni estaba nada, y todo seguía bien, y seguimos haciendo las cuentas, y le decía al pastor, digo, pastor, no sabe lo que pasó. Y busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, ese miedo tan grande que yo tenía, esa voz de Dios que me decía, probame en esto. ¿Qué miedo tenés? Cuando tenés que venir a congregarte, ¿qué miedo tenés? Probame en esto.
Decía cara limpia, mirá, me tengo que ir a la iglesia y voy a estar en la iglesia y obviamente vení si querés. Pero ese miedo, ¿no? Cuando uno va realmente con Dios que te respalda, entonces ahí Dios te dice, mirá, vení, probame. No te alcanza el dinero, vas a diezmar igual, vení, probame. Yo sigo maravillada que no sé cómo dan las cuentas porque en mis cuentas me faltaban un montón de plata. Pero estamos llegando al final de mes y en mi casa hay alimentos y las cuentas se pagan. Entonces, probame en esto. A ver, tenés que venir a orar a las 6 de la mañana y trabajo todo el día. Y muchas veces vengo en el auto diciéndole a mi hija, el martes que viene no venimos. No, el martes que viene hacemos cada 15 días, Zaira. Y Zaira ya me mira, ella sí, me dice, sabe que el martes que viene voy a venir, porque el martes es el día que menos sueños tengo. Entonces, vos elegís. Yo puedo quedarme en mi casa durmiendo y seguramente me voy a quedar dormida, voy a llegar tarde al trabajo, toda desaliñada, no vine a orar, tampoco descansé. No tiene sentido. Anímate a vivir la vida con Dios, porque la gran obra para que vos te acerques a Él ya está hecha. No tenés que hacer nada, tan solo empezá a poner tu oído y ser sensible a la voz de Él, que Dios está siempre un pasito adelante, ¿sí? Amén.